Hola iglesia, nos alegra nuevamente estar aquí con ustedes y para nosotros siempre ha sido muy grato estar con ustedes compartiendo esta palabra. Queremos motivarlos a todos y a cada uno de ustedes para que le permitan a Dios que sea hablando a sus vidas y que sea poniendo en sus bocas palabra para compartir a cada uno de nuestros hermanos y así animarnos unos a otros para estar firmes en todo este proceso. Este proceso avanza el tiempo y no vemos que de pronto estemos llegando a un quiebre de esto. Lo que dice la Escritura de todo esto es que es el comienzo de muchas cosas, pero que el Señor tendrá misericordia de su iglesia y nos librará de todas las situaciones que se vienen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los invito a que escudriñen la Escritura, a que la investiguen a fondo, a profundidad. Tómense su tiempo para leer la Biblia. Saquen el tiempo, hoy más que nunca. Hay que orar y leer la Biblia todos los días. Desde hoy tenemos que empezar ese ejercicio que debe ser en nosotros ya una sana costumbre, si no lo has empezado y si no lo tienes. Entonces te invito ahí donde tú estás para que te dispongas a recibir esta palabra que hoy está súper interesante y sé que va a ser de mucha bendición. He orado y hemos orado mucho para que esta palabra llegue a sus vidas y sean realmente tocados por Dios, porque es supremamente conmovedora la palabra de hoy. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta reunión que tú nos permites, Señor. Señor, creemos que todo lo que permites para nuestras vidas es para bien, Señor. Y yo te pido, Señor, que seas tú llamando a la puerta a todos y a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú dándonos esa voz para poder escuchar y reconocerla, Dios, en nuestro corazón. Y así reconocer cuando tú nos llamas, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que todos los corazones que hoy están viendo esta transmisión, Señor, sean tocados y sean dispuestos para que sea tu voz entrando a sus vidas y transformando su naturaleza, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, Padre, oramos. Amén y amén. Y nuestro tema de hoy es: no pierdas todo por nada. Y en la Biblia registran personas o personajes que por pequeñas cosas perdieron toda una gran bendición. En Génesis 3 nos relata a Adán y a Eva que por comer un fruto de muchos frutos que habían disponibles, por comer un fruto y experimentar el conocimiento, perdieron una gran bendición de estar en el huerto y comer un fruto que les daba la vida eterna. También en Génesis 4 vemos un personaje que es Caín, hijo de Adán y Eva. Por el desánimo de Caín, por no reconocer que su ofrenda había sido mejor, se dejó de llevar por ese desánimo y el decaimiento de su semblante y perdió la gran bendición. Y no solo la gran bendición de su primogenitura, sino también la bendición de conocer a su hermano Abel y de disfrutar de una compañía espectacular. También vemos en Génesis 9 que Sem, uno de los hijos de Noé, por solo ver la desnudez de su papá y publicar su desnudez ante sus otros hermanos, perdió una gran bendición también, por solo ver. También vemos en Génesis 11 que los constructores de la Torre de Babel, por la búsqueda de la fama y tener un nombre reconocido y evitar el plan de Dios para que fueran dispersados en el mundo y fuera el mundo lleno y poblado, perdieron la gran bendición de sus logros de ingeniería. Entonces queremos ver también cómo en Génesis 13 y el capítulo 19, Lot, por complacer a sus siervos, a sus pastores de ovejas, perdió la bendición de estar
con Abraham y tener esa cobertura maravillosa de bendición que recae sobre aquellos que están bajo Abraham y su protección. Y también después, para complacer a su familia y sus familiares, lo perdió todo en la destrucción de Sodoma y Gomorra. También en Génesis 16 vemos cómo Agar, por su altivez y por ver con desprecio a Sara, perdió la gran bendición y tuvo que sufrir por un periodo de tiempo en el desierto y pasar situaciones muy difíciles junto con su hijo. Eso lo vemos en Génesis 16. Y en Génesis 25, Esaú por un plato de lentejas y un pedazo de pan, perdió su primogenitura. También tenemos en Números 20 que Moisés, por golpear la roca ante la presión del pueblo, perdió la gran bendición de entrar a la tierra prometida. Ahora bien, Moisés venía de un suceso similar, capítulos anteriores, en donde Dios le había dicho que la golpeara, pero en este suceso Dios le había dicho que solamente le hablara. Y él golpeó la roca y por esa pequeñez perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. En Josué 7 vemos que un israelita perdió todo, su vida, su familia, la vida de sus familiares. Que Israel perdiera una guerra muy fácil de ganar, y fue porque sencillamente este israelita Acán tomó un manto, un sencillo manto, 200 ciclos de plata y 50 ciclos de oro, y perdió esa gran bendición de su familia, la vida, perdió la bendición de crecer con el pueblo de Israel. Eso está en Josué 7. En Jueces 16 nos muestra cómo Sansón, por enamorarse de una mujer que no era del pueblo de Dios y por hablar un poco sobre los secretos y el pacto que había entre Dios y él, perdió la gran bendición de su fuerza y la gran bendición de lograr la liberación total que Dios quería hacer a través de él para el pueblo de Israel. En 1 Samuel 4, Elí, por honrar a sus hijos, por no ser de estorbo a los pecados de su hijo y honrar a sus hijos más que a Dios, perdió todo. Perdió su ministerio, su servicio en el templo, su sacerdocio, su vida, y sus hijos también perdieron su vida. Murieron el mismo día. Eso está en 1 Samuel 4, como les digo. 1 Samuel 15 nos muestra cómo Saúl, por no ser paciente y desechar la palabra de Dios, fue desechado y perdió la gran bendición de su reinado. Qué interesante estos pasajes. Pero quiero que pensemos y veamos también un poco cómo la Biblia nos registra que hay personas que por pequeñas cosas casi pierden toda la gran bendición que Dios tenía tenía para ellos. Mira que en Génesis 39, José casi pierde la bendición ante la seducción de una hermosa mujer y prefirió salir corriendo. Y en esa huida perdió su vestidura y corrió desnudo, huyendo ante la tentación. Casi pierde la bendición. También en Lucas 9 nos muestra el suceso de dos personas que casi pierden la bendición de ser discípulos y de anunciar el reino de Dios. Uno porque quería ir a enterrar a su padre. Y el otro quería ir a despedirse de a todos aquellos que pertenecían a su casa. Y casi
se quedan, casi pierden la bendición. En Juan 13 nos muestra el relato muy conocido donde Pedro casi pierde la bendición de ser el apóstol Pedro, de tener parte con Jesús por no dejarse lavar los pies. Una pequeña decisión donde él sencillamente consideró que no era digno de dejarse lavar los pies de Jesús. Y eso casi, de hecho, el Señor Jesús le manifestó que si no se dejaba lavar los pies, no iba a tener parte con él en su reino. En Juan 20, Tomás, por no estar reunido con sus discípulos, en el momento en que el Señor les había indicado que estuviesen todos juntos y reunidos, casi pierde la bendición de ver a Jesús resucitado. De hecho, se perdió la primera visita de Jesús resucitado ante ellos. Y en la segunda visita fue que estuvo Tomás. Por eso casi se pierde la bendición. Por una decisión de estar o no congregados. Por estar o no en el momento en que Dios necesitaba que estuviesen juntos. En Segunda de Reyes 5 nos cuenta el relato de un rey, Naamán, que por su altivez y su orgullo casi pierde la sanidad de su lepra, de esa enfermedad que lo estaba azotando. Él creía que debían recibirlo con todos los honores, que el profeta debía recibirlo con todos los honores, que además lo que el profeta estaba pidiéndole que hiciese, lo destinara a un mejor lugar, y casi pierde la bendición. De hecho, fue una de las personas que lo acompañaban que le dijo y lo hizo caer en cuenta: ¿qué pierdes si lo haces? Hazlo, vas a ser sano, solamente hazlo. Y tuvo que hacer al lado su orgullo, su altivez, y eso le permitió llegar a recibir su sanidad. ¿Y por qué te estoy hablando esto? Porque nuestro tema de hoy es muy sencillo. Muchas veces perdemos la bendición, perdemos el crecer en los caminos del Señor, perdemos la capacidad de entender las cosas que están pasando a nuestro alrededor, de cómo solucionar los problemas, de cómo evitar los problemas familiares, de cómo alcanzar aquellas cosas que deseamos y que sabemos que Dios nos la puede permitir, pero las perdemos por pequeñas cosas, pequeños detalles, pequeñas situaciones en las cuales no nos tomamos el tiempo de preguntarle a Dios qué hacemos, o aún sabiendo que debemos hacerlo, no lo hacemos. Porque yo no tengo que preguntarle a Dios cosas triviales que en la Biblia ya lo dice claramente, como honrar a mi papá y a mi mamá. ¿Ya? Yo no tengo por qué preguntarle a Dios: Señor, ¿será que honro a mi papá y mi mamá? No, eso está claro, y de hecho hay una promesa de bendición para eso. Pero hay otras situaciones en las cuales no hay claridad o sencillamente no hemos pasado por aquellos versículos donde nos muestra claramente, y por esa razón no tenemos la claridad y no se lo preguntamos a Dios y terminamos perdiendo la bendición. Yo quiero por eso que vayamos a nuestro texto de hoy y podamos entender un poco de lo que Dios espera que nosotros hagamos y tengamos. Vamos entonces a Lucas 14. Lucas 14 del 15 al 24 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses.
Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué especial esto. Me encuentro con este pasaje en la palabra de Dios y quiero que notemos que todos aquellos que fueron convidados de primera instancia sacaron excusas. Uno tuvo la excusa de las propiedades materiales. Imagínate, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Será que comprar un bien como eso no podría esperar para después? En algunos momentos nosotros le sacamos esa excusa a Dios, aún para un acto tan sencillo como conectarnos a tiempo y disponernos a nuestro corazón, en nuestro corazón para un tiempo con Dios, en un tiempo también post transmisión para que el Señor sea hablando a tu corazón. No solo conformarte con el video, sino también esta transmisión, sino también teniendo un tiempo de disposición con Dios, orando, leyendo su palabra, aprendiendo de la primera fuente y única fuente de palabra de vida que es Dios y el Espíritu Santo. Mira que el segundo toma como excusa el trabajo. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Y ruega también que lo excuse. Y pareciera ser muy importante cada una de estas excusas, porque si uno se pone a ver, el trabajo puede ser un motivo de sustento vital de nuestra existencia o para sobrevivir en este mundo. Dentro de nuestro acto responsable ante lo que Dios nos ha dado, podemos decirle a Dios, excúsame, estoy en el trabajo, no puedo. Hoy tuve un día muy duro, Señor, por favor, no puedo hoy, Señor. Y quiero decirles algo por experiencia propia. Yo he pasado por esas situaciones en las cuales he tenido días de trabajo muy fuertes y mi cansancio se nota en mi cara y aún así me esfuerzo. Y después de ese esfuerzo, al otro día, a los 2 días, veo la bendición de Dios conmigo y con mi familia. Hoy disfrutamos de hermosas bendiciones con todo el fruto del esfuerzo en el cual hemos sido puestos a prueba. Y hemos visto cómo en medio de nosotros se mueve la hermosa presencia de Dios, un ambiente especial en nuestra casa y en nuestra familia. Personas que entran a la casa, personas que están con nosotros, experimentan eso. Pero eso no ha sido de un cerrar y abrir de ojos. Sencillamente ha sido un proceso de conectarnos a tiempo, un proceso de dar un poco más de lo que nuestras fuerzas pueden dar. Y Dios no nos pide a nosotros que demos algo exagerado que no seamos capaces de dar. Pero yo quiero que vayamos a la tercer tipo de excusa que le sacaron al Señor. Y es el que tiene como excusa la familia, el amor, los argumentos de la ley y de la palabra de Dios. De hecho, esta excusa, ustedes pueden notarlo en el versículo 20, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Noten que esa persona no le ruega al siervo que lo excuse. ¿Saben por qué? Porque según la ley y la palabra de Dios,
El recién casado debe estar en la casa, en la casa con su esposa, durante un periodo muy largo y no tiene que tener ningún compromiso ni ninguna actividad social. Entonces, por esa razón, esa persona se excusa. Pero mira que a Dios, en esta parábola, Dios está poniendo este caso en donde podemos nosotros evaluar y permitir que el Espíritu Santo nos examine si somos nosotros los que utilizamos la palabra de Dios para excusarnos ante el Señor. Inclusive hay unos que se autoflagelan y dicen, no, es que no soy digno. No soy digno, Señor, de llegar a tus pies, a tu casa. Señor, me siento tan mal porque he pecado. Nah, puras excusas. Entonces, quiero que tú tengas claro que seguir al Señor no es esforzarte un poco más, es darlo todo. De hecho, si nosotros vemos Lucas 14, del 25 al 33, lo que cuesta seguir a Cristo, te lo dejo para que lo leas después de la transmisión. Ahí el Señor explica y le dice a las personas que hagan un cálculo de lo que cuesta seguirlo a Él para ser su discípulo. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es tratar de ser sal, que sigue después de ese episodio, tratar de ser sal y no salar al mundo. Dicen que esa sal es hollada. Lo peor que le puede pasar a una persona, eso está también ahí en Lucas 25, lo peor que le puede pasar a una persona es tratar de construir un edificio, no calcular muy bien y no terminarlo. Dice que será burla de muchos. Por esa razón el Señor dice, calculen bien lo que cuesta. Porque lo que cuesta seguir a Cristo es negarte a ti mismo y tomar la cruz. Y ese negarte a ti mismo es no tener excusas en ningún momento. ¿Y saben algo? Yo creo que esto viene siendo más para estos tiempos que para cualquier otro tiempo. Yo los invito a que vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios 7, del 29 al 35 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Y en el versículo 35 dice, saltemos al 35 donde dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Hay personas que pasan años asistiendo a una iglesia, meses, y nunca experimentan la presencia de Dios, nunca oyen su voz. Si tú estás viendo por primera vez una de nuestras transmisiones y te suena descabellado, quiero decirte que Dios habla. Dios dice que Él habla y Él habla. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y saben que Él es su pastor. Por esa razón, yo te invito para que quites de tu lado toda excusa. Si tú realmente quieres encontrar a Dios, si tú realmente quieres tener un camino con el Señor, que Dios sea tu Señor, quita las excusas de tu vida. Haz eso que otros no son capaces de hacer porque no han nacido de nuevo. Tú sí. No vuelvas atrás. La palabra de Dios dice que debemos orar para que el Señor nos encuentre de pie y no nos alejemos avergonzados de su venida que está muy próxima, tan próxima, que este versículo de 1 Corintios 7
coge tanta vigencia, que los que entiendan y oigan la voz de Dios sabrán de lo que les estoy hablando. Por eso, no pierdas todas las bendiciones que Dios te tiene para ti en esta vida antes de partir, por pequeñas cosas. La mayor bendición, como les decía en la transmisión anterior, es ser parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo. Muchos dicen, y lo he visto mucho en las redes, de entrar a la normalidad de la iglesia. Y yo les digo algo, la normalidad de la iglesia no está en reunirnos en un sitio cerrado a hablar de Dios, a oír la palabra. En eso no está la normalidad de la iglesia. La normalidad de la iglesia está en tu intimidad con el Señor, en oír su voz y obedecerlo, en encontrarnos, en vernos o en hablarnos o en estar conectados en esta transmisión y poder sentirnos parte, cada uno de nosotros, por separados, sentirnos parte del cuerpo de Cristo, que pronto, como dice su palabra, vendrá por mí mismo, dice el Señor. Amados, si hoy tienes, y esta palabra llega y toca tu corazón y tienes la necesidad de ponerte a cuentas a Dios porque te has llenado de excusas, porque has vuelto a la carrera de la vida desenfrenada de las ocupaciones y de tu trabajo y de tu familia y de tus cosas personales, créeme que te invito para que hagas una oración en este momento. Dice la palabra de Dios que el que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa del Señor, la ganará. El que tenga en poco esta vida, en este mundo, ganará una vida eterna, que es más maravillosa que todo lo que nos podamos nosotros alcanzar, lograr y adquirir en este mundo. Entonces, amados, ahí donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a orar, dile: Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por hablar a mi corazón, Señor. Tú, Señor, tienes un remanente, Señor, de aquellos que oímos tu voz y hacemos caso a tu voz, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Yo te pido, Señor, que perdones toda excusa que he sacado, Señor. Como dice tu palabra, Señor, todo valiente, todo violento es el que arrebata el reino de los cielos. Y esa violencia no es contra carne ni sangre, sino es ese violento para sobreponerse y ser más exigente con él mismo para superar todo cansancio y toda excusa y buscarte de día y de noche, Señor. No conformarse con lo que ha logrado en una transmisión, Señor. Yo te doy gracias. Yo te pido que tú ahí en tu casa repitas y digas: Señor, perdóname mis excusas y mis pretextos. Yo hoy me dispongo para ti. Calculo lo que representa el seguirte, Señor. Y te pido que perdones todos mis pretextos y mis excusas, Señor. Quiero seguirte, Señor. Pongo mi mirada en ti, Señor. Y te pido que sea tu reino con nosotros, Señor, y conmigo en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, y los invitamos para que participes activamente. Nos alegra estar con ustedes. Los invitamos para que vean nuestras actividades que estaremos haciendo en el transcurso de esta semana por Meet. Recuerda que esas actividades no quedan grabadas. Y si no participas, pues sencillamente no tendrás acceso nuevamente a ellas. Yo sé que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros un tiempo especial en cada uno de nuestros días. Por eso te pido que no te desconectes del Señor. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Ora, vela y pídele al Señor que te mantenga firme hasta su próxima venida, que está muy cercana.
Que el Señor te bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que su misericordia siempre te alcance. Bendiciones, amados.